生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno. Capítulo final. Auge. La explosión de las 5 piedras del infinito restauradas resonó en todo el campo de batalla y su inmenso poder se liberó en un instante. Pero la luz de la gema del tiempo se atenuó casi de inmediato, agotada por completo su energía. No se recuperaría pronto. Aún así, el daño ya estaba hecho. Este Thanos no era el titán contemplativo de antaño, aquel que buscaba el equilibrio borrando la mitad de la vida. No, este Thanos era un verdadero carnicero, un ser impulsado por el único objetivo de la aniquilación total. Su propósito era aniquilar toda la vida, dejando tras de sí un universo silencioso y desolado. Cuando el sonido de sus dedos chasqueando se desvaneció, el silencio cayó sobre el campo de batalla. Una fuerza misteriosa los invadió a todos, envolviéndolos en su asfixiante garra. Muchos sintieron que sus cuerpos empezaban a disolverse, una leve sensación de desintegración recorriéndoles las venas. Cundió el pánico. Incluso los guerreros más tenaces quedaron paralizados por la desesperación. Nadie parecía saber cómo detener este fin inevitable. Nadie excepto Wanda. Wanda Maximoff cerró los ojos y se refugió en las profundidades de su mente. Los recuerdos afloraron, y casi podía oír la voz de Thor resonando en sus oídos. Tu poder es una de las fuerzas más antiguas y poderosas del universo. No se trata solo de lanzar bolas de energía rojas. La fuerza del caos que posees puede alterar la realidad misma. Tu potencial supera con creces al mío. Cuando tu poder se desate por completo, cada palabra que pronuncies se hará realidad. Si dices que la Tierra es el centro del universo, el cosmos se doblegará a tu voluntad. No es solo la capacidad de alterar la realidad. Es el poder de jugar a ser Dios. Confío en ti, Wanda. Esas palabras encendieron una chispa dentro de ella. El caos que se arremolinaba en su cuerpo resurgió, envalentonado por su determinación. El corazón de Wanda se aceleró mientras buscaba en su interior, recurriendo al potencial ilimitado de su fuerza del caos. Todos, no desaparezcan. Su voz resonó como una orden. La energía roja que la rodeaba se desbordó, estallando en oleadas de poder puro y desenfrenado. Pero de repente, el mareo la golpeó como un muro. Wanda se tambaleó y su visión se nubló. La tensión de manipular la realidad era abrumadora, mucho mayor de lo que ella misma había previsto. He fallado. Wanda, la voz de Strange atravesó su desesperación, firme a pesar de que su propio cuerpo comenzaba a disolverse. Con tu habilidad actual, no puedes cambiar algo tan vasto como la cadena causal del universo entero. Sus pies ya habían comenzado a desvanecerse y la disolución se acercaba cada vez más. Necesitas trabajar dentro del marco del chasquido de Thanos, continuó. Revertir sus efectos sin contradecir demasiado sus intenciones. Revertir los efectos sin comprometer su propósito, murmuró Wanda, con la confusión reflejada en su voz. Sonaba imposible. El propósito de Thanos era la destrucción de la vida. ¿Cómo podría deshacer el chasquido sin desafiar ese objetivo fundamental? Pero entonces, llegó la claridad. La verdadera ambición de Thanos no era la destrucción en sí misma. Era el dominio, una afirmación de poder. Buscaba aniquilar la vida con sus propias manos, usando las piedras solo como último recurso. Había una distinción, sutil pero crítica. El campo de batalla se aquietó mientras el chasquido de los dedos alcanzaba su clímax. El universo se tambaleaba al borde del silencio, a un instante de desaparecer por completo. Entonces, una voz fría y tranquila resonó en las mentes de todos los seres existentes. En este momento no hay superpotencias en el mundo. Se produjo un milagro. Aquellos al borde de la desintegración comenzaron a reorganizarse, y sus cuerpos volvieron lentamente a la normalidad. La ceniza que había empezado a dispersarse se rebobinó, reconstituyéndose en carne y hueso.
Los Vengadores y sus aliados miraron con asombro cómo los efectos del chasquido desaparecían ante sus ojos. Peter Parker, que ya sentía que la mitad de su cuerpo se desvanecía, jadeó al contemplar sus manos restauradas. Intentó lanzar una telaraña al cielo para celebrar, pero no sucedió nada. Cerca de allí, Bruce Banner gritó desesperadamente: «Hulk. Hulk». Pero no hubo respuesta. Las valquirias, que antes surcaban los cielos con gracia en sus monturas aladas, se tambalearon en el aire antes de descender sanas y salvas. Incluso sus pegasos parecían sometidos, despojados de su fuerza sobrenatural. La Capitana Marvel, resplandeciente de energía radiante, se tambaleó y se desplomó hacia la tierra. Jane Foster, aún aferrada al Mjolnir, también cayó. Su martillo se había convertido en una simple pieza de metal. El cuerpo de Wanda se desplomó por la tensión, agotando por completo su fuerza del caos. No estaba claro si seguía siendo la Bruja Escarlata. Había volcado todo su ser en alterar el destino del universo. Tony Stark se quedó paralizado, con los ojos abiertos por la sorpresa. Esta era la misma escena que había presenciado en sus pesadillas. El universo al borde de la salvación y la destrucción. Thanos permaneció en un silencio atónito, con su mente acelerada. No lo había previsto. Wanda Maximoff había puesto el cosmos entero en su contra, desvelando los efectos de su chasquido. Pero luego sonrió. Ella no había cambiado todo. Su ejército permaneció intacto, sus formas inafectadas por la fuerza del caos. El chasquido los había excluido de su alcance. No eran de este universo. Un mundo sin superpoderes. Podría funcionar con eso. Thanos rió, su voz resonó con una escalofriante firmeza. ¿En un universo de mortales, qué me detiene? Levantó la cabeza y su risa resonó en todo el campo de batalla mientras avanzaba. Los cielos de Asgard ardían con fuerza, y los restos de las llamas de Surtur crepitaban con renovada furia. Momentos atrás, Surtur había sido una fuerza aparentemente invencible. Ahora, estaba maltrecho y destrozado. No, volveré, Auge. Las llamas rugieron, los cielos parecieron palidecer y el cuerpo colosal de Surtur se quebró, colapsando en una corona de fuego. ¿Se acabó? Preguntó Loki con voz temblorosa por la incredulidad. El iniciador del Ragnarok, imparable momentos antes, yacía en ruinas. ¿Podría ser tan simple? Thor negó con la cabeza con gravedad. No, no es tan fácil. El poder de Surtur proviene del fuego eterno. Mientras el fuego eterno arda, puede renacer eternamente. Como para confirmar las palabras de Thor, la corona de fuego comenzó a brillar y las llamas reavivaron sobre ella. Lentamente, emergió una silueta imponente, más alta y fuerte que antes. Y la mandíbula de Loki se tensó. ¿Cómo se supone que vamos a lidiar con esto? Frigga suspiró suavemente. Tu padre se enfrentó al mismo dilema. Al final, solo pudo arrebatarle el fuego eterno, pero ni siquiera eso impidió el regreso de Surtur. La voz de Thor rompió la tensión. Tiene una debilidad. Loki se giró hacia él, sobresaltado. Debilidad. La inmortalidad absoluta no existe. Thor asintió. Incluso la llamada inmortalidad tiene límites. Cada resurrección consume la energía del fuego eterno. Si su velocidad de agotamiento supera su recuperación, Surtur puede ser destruido por completo. Loki lo miró boquiabierto. Claro. Claro. Solo destrúyelo docenas de veces y sobrevive lo suficiente para agotar a un dios del fuego literal. No hay problema. Un rugido ensordecedor sacudió el campo de batalla cuando Surtur se levantó de nuevo. Thor no perdió tiempo. El rompetormentas Fénix ardió en su mano mientras cargaba, asestando a Surtur un golpe poderoso. Grieta. La imponente figura de Surtur se dividió en dos, limpiamente dividida desde la cabeza hasta los pies. Una vez más, la corona de fuego cayó al suelo y las llamas comenzaron a parpadear débilmente. De repente, una voz fría y sin emociones resonó en el cosmos. En este momento no hay superpotencias en el mundo. Thor y Loki se quedaron paralizados. En Asgard, los otrora poderosos guerreros de sus ciudadanos flaquearon, su fuerza sobrenatural se desvaneció.
Incluso los civiles más comunes, cuyo físico mejorado era su derecho innato, sintieron que su poder se desvanecía. Los hechiceros de Asgard se aferraron al aire vacío, su magia se extinguió. El rostro de Loki se contorsionó de pánico. Wanda, ¿por qué haría esto? ¿Qué pasó? Thor permaneció tranquilo, con la mirada fija en la centelleante corona de fuego. Confiaba en Wanda, convencido de que debía haber tomado esa decisión por una razón importante. Entre todos los presentes, solo dos seres permanecieron ilesos: Surtur y Thor. La inmunidad de Surtur provenía de su alianza con Thanos, lo que lo eximía de la maldición. Thor, sin embargo, había trascendido el alcance del poder de las gemas del infinito, quedando fuera de su alcance. Hermano. Mi magia. Se ha ido. Gimió Loki, dominado por el pánico. Thor ni siquiera lo miró. No pasa nada. No eras útil antes. Loki lo fulminó con la mirada. Pero por mucho que Loki quisiera discutir, sabía que Thor tenía razón. Aún así, las implicaciones de esta maldición lo inquietaban profundamente. Hermano, ¿no te preocupa nada? Todos en Asgard son mortales ahora. Y probablemente esté pasando lo mismo en la Tierra. ¿No te preocupa? Thor hizo una pausa, su mirada se endureció al ver cómo Surtur comenzaba a recuperarse. Como vengador, dijo en voz baja, lo más importante es confiar en tus compañeros. Loki puso los ojos en blanco. ¿Compañeros? Son tus compañeros, no los míos. Cada vez que me ven, intentan darme una paliza. ¿Confiar en ellos? Claro. En la Tierra, el campo de batalla se mantenía firme a pesar de la maldición. Las fuerzas de Thanos habían sufrido grandes pérdidas, y muchos de los Vengadores seguían operativos. Aunque los superpoderes habían desaparecido, gran parte de la resistencia dependía de la tecnología y el entrenamiento en lugar de habilidades innatas. Los devastadores y el Cuerpo Nova continuaron su asalto aéreo, mientras las fuerzas terrestres de Wakanda mantenían la línea con su armamento avanzado. Incluso Spider-Man, despojado de su fuerza sobrehumana, luchó valientemente con su traje de Iron Spider. Pantera Negra dependía de su armadura de Vibranium y sus dispositivos para seguir luchando. Se sintió la ausencia de superpotencias de alto nivel, pero la resiliencia de la humanidad perduró. En medio del caos, Tony Stark permaneció en silencio, con expresión contemplativa. Respiró hondo y dio una orden. Viernes, activa Mark 86. Señor, el Mark 86 no ha pasado las pruebas. No está listo para la batalla, recordó Friday. Nadie está listo al empezar, respondió Tony con tono firme. Actívalo. A diferencia de las elegantes armaduras nanotecnológicas de los últimos años, la Mark 86 era algo completamente distinto. Un prototipo todavía guardado en su laboratorio. Auge. A lo lejos, varios rayos de luz atravesaron el techo de la torre Stark y se dirigieron hacia el campo de batalla. Obsidian Kul, el imponente ejecutor de Thanos, atacó. Incluso con su limitada inteligencia, reconoció a Tony Stark como el eje de la resistencia de los Vengadores. Auge. Los rayos brillantes convergieron sobre Tony, envolviéndolo. En un instante, el Mark 86 se desplegó a su alrededor. Una armadura elegante e imponente que vibraba con una energía sobrenatural. Sin dudarlo, Tony lanzó una ráfaga contra Obsidian Kul. El gigante levantó su enorme hacha de batalla para bloquear, pero el ataque atravesó el arma y la destrozó. Auge. La explosión hizo volar a Obsidian Kul, con su enorme cuerpo quemado y ardiendo. Aunque su vitalidad lo mantuvo con vida, quedó incapacitado y gimió de dolor. ¡Vaya! Eso es una locura. Jadeó alguien, con los ojos fijos en la nueva armadura. A diferencia de las tradicionales armaduras rojas y doradas de Tony, la Mark 86 era predominantemente negra, acentuada con brillantes vetas azul oscuro. Su superficie carecía del brillo metálico de los materiales terrestres, irradiando en cambio una textura que parecía de otro mundo. ¿Es ese, el cuerpo de un celestial? Thanos observaba la escena desde lejos, con una expresión que delataba una curiosidad poco común. Interesante.
De verdad estás maldito por el conocimiento, Stark. Esta armadura es mucho mejor que la del Iron Man al que me enfrenté. Tu mente se vuelve más intrigante con cada encuentro. Puedes probarme, replicó Tony, con su voz fría desde dentro de la armadura. Levantó la muñeca y 2 rayos de energía concentrada estallaron hacia Thanos. Thanos sonrió con suficiencia. Vamos, entonces. Auge. La explosión golpeó a Thanos de lleno, enviándolo a volar hacia el suelo. Tony aprovechó el momento, saltó alto y asestó un potente puñetazo directo a la cabeza de Thanos. El impacto provocó una conmoción en el campo de batalla. Esto es una locura, murmuró alguien mientras observaba a Tony dominar. Bruce Banner, de pie a salvo detrás de las líneas del frente, asintió con tristeza mientras comenzaba a explicar. Hace 5 años, Tony me trajo un cadáver enorme. Dijo que quería crear la armadura más resistente, algo que realmente pudiera proteger la Tierra. Pero necesitaba mi ayuda. Los materiales de la Tierra no eran suficientes. Ni siquiera el vibranio era indestructible contra Thanos. Bruce hizo una pausa al recordarlo. Fue entonces cuando me mostró el cuerpo de un celestial. Lo había recuperado del territorio Kree, y no se parecía a nada que hubiera visto antes. Carol Danvers, rondando cerca, asintió al reconocerlo. Los Kree almacenaron el cadáver de un celestial durante años. Ronan el acusador incluso se bañó en su sangre, intentando aprovechar su poder. Pero usar el cuerpo de un dios como material para una armadura, eso es, una osadía inaudita. Bruce continuó. Tony llamó a esta armadura la armadura anti-Thanos. Técnicamente es la Mark 86, pero su fuerza supera con creces cualquier otra que haya construido. Cada movimiento tiene la fuerza suficiente para destruir paisajes enteros. En el campo de batalla, el dominio de Tony continuó. Un puñetazo en la cara de Thanos fue respondido con un contraataque, pero Tony respondió con un cañonazo a quemarropa. La explosión hizo que Thanos rodara hacia atrás, pero Tony lo agarró en el aire y lo estrelló contra una roca. Auge. El suelo se hizo añicos bajo el impacto y, por un momento, pareció que Tony tenía la sartén por el mango. ¿Podrá ganar?, preguntó alguien nervioso. Bruce suspiró. Si este fuera el Thanos con el que luchamos hace 5 años, Tony podría haber tenido alguna oportunidad. Pero este Thanos, es mucho más fuerte que cualquier otro al que nos hayamos enfrentado. Ni siquiera Hulk, en su mejor momento, pudo con él. Observó la batalla en curso con un tono de frustración en la voz. La ventaja de la armadura reside en su diseño. Fue construida específicamente para contrarrestar a Thanos. Pero esa ventaja no durará para siempre. Mientras tanto, en Asgard, el ciclo de muerte y resurrección continuaba. Thor y Surtur estaban enfrascados en una batalla aparentemente interminable. Cada vez que Thor destruía Surtur, el gigante de fuego se reconstruía a partir del fuego eterno. Pero con cada resurrección, la fuerza de Surtur disminuía ligeramente, y la energía del fuego eterno se consumía. Surtur rugió, y su voz profunda resonó por toda la tierra. Hombre de Asgard. Tus acciones son una afrenta al cosmos. Pero incluso mientras se regeneraba, Surtur sabía la verdad. Estaba perdiendo. Cada resurrección tardaba más, y Thor solo se fortalecía. La tierra tembló violentamente al chocar el poder del trueno con la furia de las llamas. Volcanes estallaron a lo lejos, y sus núcleos fundidos se extendieron hacia el cielo como si anunciaran el apocalipsis. En el centro de esta vorágine se encontraba Surtur, atrapado en un ciclo interminable de destrucción y renacimiento. Destrozado por los implacables ataques de Thor y renacido mediante el fuego eterno, su otrora poderosa forma se encogía con cada resurrección. El enfoque de Thor era diferente al de Odín. Si bien Odín había capturado el fuego eterno para retrasar el regreso de Surtur, Thor buscaba romper el ciclo por completo para asegurar que Surtur jamás volviera a alzarse. Con cada renacimiento, la fuerza de Surtur menguaba y su cuerpo se debilitaba. El otrora colosal gigante era ahora una sombra de lo que fue. No existe la verdadera inmortalidad, murmuró Thor, apretando su agarre sobre el rompetormentas Fénix. En otros lugares la batalla continuaba.
Ataviado con su armadura celestial, Tony Stark se defendía con firmeza contra Thanos. La armadura, construida con materiales derivados de los restos de un celestial, lo hacía más fuerte que nunca, incluso más fuerte que Hulk. Con un puñetazo devastador, Tony derribó a Thanos. Antes de que el titán pudiera recuperarse, un poderoso rayo de energía se dirigió hacia él, obligándolo a ponerse a la defensiva. Thanos respondió asestando un golpe brutal en la parte inferior del brazo de Tony. Pero su ataque fue ineficaz. Lo que Thanos no comprendió fue que, para la armadura celestial, las debilidades tradicionales no eran debilidades en absoluto. De hecho, eran trampas diseñadas para atraer a oponentes desprevenidos. Auge. Cuando el puño de Thanos impactó la armadura, se escuchó una explosión amortiguada. Encontró su mano atascada, incapaz de retirarla. Tony aprovechó la oportunidad y sujetó a Thanos con la mano libre. Activando sus propulsores, se elevó hacia el cielo, arrastrando al titán consigo. En cuestión de segundos, habían ascendido decenas de miles de metros. Disfruta la vista. Bromeó Tony antes de lanzar a Thanos por los aires. Como un luchador terrestre sin capacidad de volar, Thanos no podía hacer nada más que agitarse impotente mientras la gravedad comenzaba a imponerse. ¡Bum! 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 Tony desató una lluvia de cañones láser y misiles, sembrando la destrucción sobre el titán que caía. Cada impacto enviaba ondas de choque que ondulaban por el aire. En el suelo, Obsidian Kul se levantó temblorosamente, agarrando su enorme hacha. Te ayudaré, comenzó, pero Ebony Maw levantó una mano para detenerlo. No hace falta. Déjalo jugar, dijo Ebony Maw con calma. Esta extraña armadura puede incomodar a Thanos, pero no puede derrotarlo. La fría confianza del estratega permaneció inquebrantable. Conocía la fuerza de Thanos mejor que nadie. El diseño de Tony era formidable, pero había sido construido para contrarrestar al Thanos de hacía 5 años, no la fuerza de destrucción que se alzaba ante ellos ahora. Auge. Thanos golpeó el suelo con un estruendo atronador, dejando un cráter enorme a su paso. El campo de batalla quedó en silencio. Entonces, un brazo grueso emergió del pozo, aferrándose al borde. Thanos se impulsó, con expresión sombría y melancólica. Aunque no habló, la furia en sus ojos era inconfundible. El titán se quitó el casco maltratado y comenzó a marchar hacia Tony. Un misil se dirigió hacia Thanos, dejando una estela de humo negro como una bandera. Sin perder el ritmo, Thanos atrapó el proyectil en el aire y se lo estrelló contra el pecho. Auge. La explosión esparció llamas en todas direcciones, pero Thanos permaneció imperturbable, caminando por el infierno con sombría determinación. Tony salió disparado por los aires, con sus propulsores funcionando a toda máquina mientras preparaba un puñetazo asistido por gravedad. Los propulsores de la armadura celestial se activaron, impulsándolo hacia adelante con una fuerza inmensa. Terminemos con esto. Gritó Tony, lanzando su puño hacia Thanos. Pero Thanos estaba listo. Con una velocidad que desafiaba su enorme figura, el brazo derecho del titán salió disparado, interceptando el golpe de Tony. Grieta. El sonido del metal astillándose resonó mientras las grietas se extendían a través de la armadura. Los ojos de Tony se abrieron de par en par, incrédulo. Antes de que pudiera reaccionar, un puño enorme llenó su visión. Auge. El impacto hizo que Tony saliera volando como una cometa rota. Cayó al suelo, con su armadura crujiendo por la tensión. Thanos no cedió. Su persecución fue rápida y despiadada, y en cuestión de segundos, estaba de nuevo sobre Tony. El campo de batalla estalló con el sonido de explosiones y metal desgarrado mientras ambos se enfrentaban. Tony luchó con valentía, llevando las capacidades de su armadura al límite. Para un mortal, su determinación era casi divina. Finalmente, Thanos agarró el reactor central de la armadura. Se acabó, gruñó Thanos con voz fría como la muerte. Tus esfuerzos son inútiles. Grieta. El reactor se hizo añicos en su mano y la luz de la armadura celestial se apagó. Con la armadura inutilizada, Tony quedó atrapado.
Thanos le arrancó la pieza del pecho, dejando al descubierto su rostro. El titán esperaba desesperación, pero Tony solo le escupió, sin que su desafío se viera afectado. Tonto, se burló Tony. Thanos sonrió con sorna, apretando con más fuerza la armadura de Tony. Durante décadas, he conquistado, tiranizado y masacrado sin emoción. Pero ahora, saborearé cada instante destruyendo tu terco e insignificante planeta. Esto será divertido. ¿Sí? ¿Es así? Una voz resonó desde atrás. Thanos se congeló y apretó su agarre reflexivamente. Todo lo que dices podría pasar, continuó la voz, tranquila pero llena de poder. Es decir, si yo no estuviera aquí para detenerte. Thanos se giró lentamente y su mirada penetrante se fijó en Thor, el rey de Asgard que se había convertido en la pesadilla de su existencia. Thor se irguió, con el rompetormentas Fénix ardiendo en su mano. En la otra, sostenía la corona llameante de Surtur. Con un solo movimiento, la arrojó al suelo. Kamglan. La corona se rompió en innumerables fragmentos y el fuego se extinguió para siempre. Esta vez, dijo Thor con frialdad, no resucitarás. El cielo se oscureció amenazadoramente a medida que llegaban los refuerzos. Naves espaciales de diversos diseños aparecieron en la atmósfera, con sus motores rugiendo al unirse a la lucha. Entre ellos surgió una figura que llevaba un casco diabólico de 2 cuernos. Tu salvador está aquí. Gritó Loki dramáticamente, disfrutando del protagonismo. Thor no reaccionó, ni tampoco Thanos. El titán loco ignoró por completo a Loki, con la mirada fija en él. Thanos respiró hondo. Dormammu, Surtur, ambos se han ido, ¿verdad? ¿Qué te parece? Se burló Thor. Te subestimé, Thanos. El llamado destructor de planetas, reducido a conspirar y mover hilos desde las sombras. Los labios de Thanos se curvaron en una sonrisa indescifrable. Y te subestimé. No, subestimé este mundo. Te traté como si fueras Odín. Ese fue mi error. Thor apretó el hacha con más fuerza. Entonces no hay nada más que decir. La expresión de Thanos se ensombreció. Quizás aún no he perdido. Pero si quieres mi cabeza, Thor, te costará muy caro. Con un movimiento brusco, levantó la mano. Todas las fuerzas, a cualquier precio, provoquen la mayor destrucción posible. La Legión Oscura avanzó como una ola y su frenética carga causó estragos en todos los que se cruzaron en su camino. Sin el liderazgo de individuos con superpoderes, la alianza de los Vengadores se vio abrumada. Las bajas aumentaron a medida que la implacable marea de las fuerzas de Thanos los acosaba. Estaba claro que Thanos, viendo su derrota inminente, tenía la intención de salir en un estallido de destrucción, asegurándose de que sus enemigos sufrieran incluso en la victoria. Pero Thor intervino. No tienes ninguna oportunidad, declaró Thor, y su voz resonó en todo el campo de batalla. Alzó el rompetormentas Fénix, irradiando de su cuerpo la fuerza combinada de Odín y la fuerza Fénix. Llamas y truenos estallaron, arrasando el campo de batalla como una tormenta divina. ¡Bum! ¡Bum! Las explosiones iluminaron el cielo mientras los soldados Chitauri quedaban reducidos a cenizas. Sus cuerpos se desintegraron como petardos, esparciéndose por el viento. En el aire, la fuerza Chitauri y las bestias Leviatán quedaron atrapadas en una tormenta de rayos y llamas. Los gritos se interrumpieron al ser incinerados, y sus enormes cuerpos cayeron inertes al suelo. La devastación duró menos de 1 minuto. Cuando la tormenta amainó, el campo de batalla quedó en un silencio inquietante. La otrora poderosa Legión Oscura había desaparecido. No quedaba ni un solo soldado. Solo Thanos y los aturdidos miembros de la Orden Negra permanecieron en medio de la carnicería, con sus rostros pálidos por la conmoción. Thanos no se había movido. No le habían dado la oportunidad. Thor había aniquilado los ejércitos sin dar un paso adelante. Su pura energía por sí sola había logrado lo que parecía imposible. Ahora es tu turno, dijo Thor con voz fría y definitiva. La fuerza Fénix se apoderó del Tomahawk, condensándose en un rayo radiante de energía. Con un poderoso golpe, Thor liberó la energía, una colosal ola de poder que surcó el cielo.
El rayo corrió hacia Thanos con una fuerza imparable. No. Pensó Thanos, con el corazón latiendo con fuerza mientras se preparaba para esquivar. Pero sin importar cuánto se moviera, el rayo parecía ajustar su trayectoria, apuntándolo con una precisión mortal. En el último momento, la Orden Negra intervino. Ebony Maw agarró a Obsidian Cool, usándolo como escudo contra el ataque entrante. Auge. El impacto fue cataclísmico. Con un solo golpe, Thor eliminó los restos de la Orden Negra y su presencia, una vez temida, quedó reducida a la nada. El campo de batalla volvió a quedar en silencio. La magnitud del poder de Thor dejó atónitos incluso a los Vengadores. Thor era indiscutiblemente el más fuerte del universo, su poder superaba incluso al de Odín. El rostro de Thanos era sombrío. Podía presentirlo. No había esperanza de victoria. La batalla se había inclinado completamente a favor de Thor, y no había forma de recuperar el dominio. Pero la rendición no era una opción. Él era Thanos, el titán loco, el destructor de mundos. Lucharía hasta el final, sin importar las adversidades. Si quieres matarme, ven a intentarlo. Rugió Thanos, con una risa que resonó mientras cargaba contra Thor con los puños en alto. Thor lo enfrentó de frente, con su hacha de batalla en alto. Ambos se enfrentaron en una violenta ráfaga de poder, pero la voz de Thor resonó al cruzar sus armas. La razón por la que perdí en otro mundo, Thanos se congeló, su mente corrió. Debe ser porque no apunté a la cabeza. Antes de que Thanos pudiera reaccionar, un dolor le atravesó el cuello. En su desvanecimiento de conciencia, escuchó las últimas palabras de Thor. Esta vez, lo apunté. Auge. El cuerpo sin cabeza de Thanos se desplomó en el suelo, sin vida. La fuerza Fénix brilló con fuerza, consumiendo el cuerpo sin vida de Thanos. Las llamas lo redujeron a cenizas, asegurando su fin completo e irreversible. Thor observó cómo ardían los restos del titán loco, pero su expresión delataba poca alegría por la victoria. La pesadilla que lo había atormentado durante décadas Thanos, el enemigo de su vida ya era historia. Más de 20 años de lucha y adversidades finalmente habían dado sus frutos. Thor había cambiado su destino, pero una extraña melancolía persistía. Cerca de allí, la armadura celestial de Tony Stark se abrió lentamente, permitiéndole salir. Se acercó a Thor, con movimientos cansados, y murmuró. Entonces, ¿se acabó esta pesadilla? Porque estoy sin Blanca. Los drones. Tostada. La Legión de Hierro. Chatarra. Mark 85. Desaparecida. Y ahora incluso la última armadura celestial está caput. Las palabras de Tony se aceleraron, su frustración se desbordó. Pensaba usar esta belleza para desafiarte, pero no, en lugar de eso, Grimace la destrozó. Thor escuchó, su expresión se suavizó. De repente, abrazó a Tony con fuerza. Sí, dijo Thor simplemente. Se acabó. Tony dudó un momento y luego le dio una palmadita a Thor en la espalda. Sí, se acabó. El campo de batalla se había calmado, pero el coste estaba claro. Los 9 reinos, unidos contra un enemigo común, serían ahora una zona prohibida en el universo. El poder oculto de la Tierra, a menudo subestimado, se había revelado como uno de los más grandes del cosmos. La presencia de Thor llenó el vacío dejado por Odín y el anciano, consolidándolo como el nuevo rey sin corona del universo. Esa es la mejor noticia que he escuchado en todo el día. La voz era extraña pero familiar. Thor y Tony se giraron y vieron a un hombre bajo, de apenas 1,6 metros, acercándose. Su rostro los hizo reconocer, pero lo que más les llamó la atención fue el escudo medio roto que llevaba en la mano. ¿Eres el hijo de Steve? Preguntó Tony, arqueando una ceja. Espera, no, eso no tiene sentido. ¿Acaso el capitán tenía un hijo del que no sabíamos nada? ¿Y quién en su sano juicio enviaría a un menor al campo de batalla? El sarcasmo característico de Tony estaba en su apogeo, pero Thor rió entre dientes. Steve. Eres tú. El Capitán América, ahora despojado de sus mejoras de supersoldado, sonrió con calidez. El mundo ya no necesita un viejo soldado como yo.
Quizás sea hora de que finalmente me retire. Sam Wilson, el halcón, aterrizó junto a él, plegando las alas. Bueno, felicidades, Steve. Por fin puedes relajarte. Pero, es un poco triste saber que ya no hay Capitán América en mi mundo. La sonrisa de Steve no se alteró. Todos tienen lo necesario para ser un capitán. Hola, Brooklyn. Bucky Barnes, con su brazo de vibranium reluciente, corrió para unirse al grupo. Thor observó la reunión con una leve sonrisa, pero pronto se giró y su mirada se posó en el Doctor Strange, que estaba cerca. Incluso sin su magia, el hechicero supremo irradiaba confianza, con su capa ondeando dramáticamente al viento. Thor se acercó a él. ¿Es este el final que previste? Strange asintió. Sí. Si lo hubieran revelado, ya no existiría. Thor lo comprendió. Si Strange hubiera interferido o compartido lo que sabía, el curso de los acontecimientos habría cambiado de forma impredecible. Dormammu, Surtur y Pesadilla podrían no haber surgido nunca, pero tampoco el nuevo poder de Thor. La batalla contra Thanos habría sido mucho más difícil, si no imposible. Thor negó con la cabeza y se giró para irse. Tras unos pasos, se detuvo, con una idea divertida cruzando por su mente. ¿Sabes? Dijo, volviendo la vista hacia Strange, me acabo de dar cuenta de que me encargué de dos problemas importantes para ti. Dormammu y Nightmare. ¿No era ese el trabajo de Kamartag? Strange se encogió de hombros. Quizás. Pero parece que te has aficionado a la multitarea. Thor sonrió con suficiencia. Lo que hace mi amante es lo que hago yo. Entonces, ¿no deberías al menos ofrecerme una recompensa? ¿Cómo qué? Preguntó Strange, arqueando una ceja. Thor sonrió con picardía. Una o dos gemas del infinito. La gema del tiempo, una reliquia que juré proteger, ahora estaba en posesión de Thor. ¿Cuándo se volvió tan generoso el Doctor Strange? Claro que esto no era generosidad. Strange era astuto y conocía sus límites. Sin magia, no podía empuñar la gema del tiempo, y mucho menos protegerla. Sin embargo, en manos de Thor, la gema podía tener un propósito. Algo mucho más grande que acumular polvo. La lógica de Strange era simple. Si Thor reclamaba algo como trofeo, no lo devolvería. Gemas infinitas incluidas. Thor, a diferencia de Thanos, no fue tan insensato como para destruir las gemas solo porque no podía usarlas. No, Thor les encontraría un uso. Tal vez como anillos de diamantes para las mujeres de su vida, o algo igual de audaz. Thor se guardó la gema con una sonrisa. Ni siquiera la gema de la mente regresaría a sus antiguos dueños. Tony arqueó una ceja. ¿Dices que Visión no es solo la gema de la mente? Thor asintió. Exactamente. Visión es un ser complejo, una combinación de Jarvis, Ultron, Tony Stark, Bruce Banner y la gema de la mente. Es un equilibrio delicado y, sinceramente, la gema podría estar haciendo más daño que bien. Entonces, ¿estás diciendo que podemos separarlo de la gema y aún así traerlo de vuelta? No solo podemos, dijo Thor con una sonrisa, sino que deberíamos. He oído que Visión tuvo dificultades para controlar el poder de la gema. Quitársela podría mejorarlo aún más. Tony dudó, con una leve sospecha. No estarás simplemente buscando la gema, ¿verdad? Thor se encogió de hombros con inocencia. ¿Acaso importa? No estás resucitando a Visión por la gema. Lo estás haciendo porque es familia, ¿verdad? Tony suspiró. Bien. ¿Cuál es el plan? Thor levantó la mano e hizo un gesto casual. Un portal apareció en el aire, y el cuerpo sin vida y sin cabeza de Visión flotó a través de él. La gema del tiempo brilló tenuemente, proyectando una luz verde etérea sobre Visión. Poco a poco, su cuerpo volvió a enrojecerse, y el daño infligido por Thanos comenzó a repararse. Cuando el proceso se completó, Visión apareció frente a ellos, completo nuevamente, solo que ahora, su frente estaba lisa y vacía, desprovista de la gema. Visión, dijo Tony, dando un paso al frente con voz temblorosa. ¿Cómo te sientes? Visión parpadeó y luego sonrió. Me siento bien.
Tony dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Cerca de allí, dos valquirias atendían a Wanda, aún inconsciente. Sus expresiones reflejaban preocupación, no solo por ella, sino por ellas mismas. Las valquirias, antaño las guerreras más formidables de Asgard, habían perdido sus poderes divinos durante la batalla. Sin su fuerza, temían no tener ya un lugar en el nuevo Asgard. Thor se acercó, percibiendo su inquietud. Brundilde dijo, dirigiéndose directamente a una de ellas. ¿Sabes que las valquirias tienen otro deber además de luchar? Las dos mujeres intercambiaron miradas confusas. La sonrisa juguetona de Thor las puso nerviosas. ¿Qué deber? La sonrisa de Thor se amplió. Las valquirias se dieron cuenta y sus rostros se sonrojaron. Tú eres el rey, dijeron al unísono, con la voz nerviosa. Tienes la última palabra. Thor rió entre dientes y le dio una palmadita a Brunilda en el hombro. Tranquila. No te irás a ninguna parte. Asgard te necesita. Él les hizo un gesto para que se fueran y luego se arrodilló junto a Wanda. Wanda parecía frágil, con el cuerpo agotado por la batalla. Ya no era la vibrante bruja escarlata que se enfrentó a Pesadilla y casi revirtió el chasquido de 6 gemas de Thanos. Sin embargo, incluso en ese estado, su fuerza y determinación seguían siendo evidentes. La gema de la mente flotó hacia la mano de Thor. La mayoría de la gente dudaría en tocar un artefacto tan poderoso, temiendo su influencia. Pero Thor lo sostuvo con facilidad, impasible. Wanda se movió, abriendo los ojos de golpe. Al ver a Thor, esbozó una leve sonrisa. ¿Lo arruiné todo? La voz de Thor era suave. No. Estuviste increíble. Le frotó suavemente la cabeza y su tono estaba lleno de calidez. Wanda volvió a sonreír, su tensión se disipó. Se apoyó en el pecho de Thor y cerró los ojos al volver a caer en el sueño. Goteo. Una voz familiar resonó en la mente de Thor. Felicidades, anfitrión. Tarea completada. Plan de crecimiento de la bruja. Recompensa desbloqueada. Habilidad. Infinito reverso. Inversión infinita. Habilidad activa. Anula los efectos de cualquier habilidad que altere la realidad. Cuando la realidad es alterada por fuerzas externas, esta habilidad puede restaurarla a su estado original en 1 hora. Thor sonrió con suficiencia. Bueno, ¿no sería un mundo sin superpoderes un poco aburrido? A finales de 2022, un guante de oro reposaba ante Thor. El rey enano, Eitri, examinó el guantelete del infinito recién forjado con expresión nostálgica. Hace muchos años, tu padre, el rey Odín, me encargó forjar un guante capaz de empuñar las 6 gemas del infinito. Pero abandonó el proyecto al comprender que unir las gemas podría acarrear un desastre inimaginable. El guantelete inacabado quedó guardado en el tesoro de Asgard, olvidado, hasta ahora. Eitri suspiró profundamente. Ahora, Odín se ha ido, y las gemas del infinito pertenecen a Asgard. Quizás sea el destino. Thor negó con la cabeza. No es el destino, es mi designio. Se colocó el guantelete en la mano, y las 6 gemas del infinito brillaron con fuerza al colocarse en su lugar. Ondas de radiación gamma recorrieron su cuerpo, pero en lugar de dañarlo, la energía retrocedió como si tocara algo intocable. El rostro de Eitri se ensombreció con cautela. Thor, cuando las 6 piedras se unen, un solo golpe puede destruir el universo entero. Espero que uses este poder con sabiduría. Thor asintió solemnemente. Lo haré. De vuelta en el castillo de Nuevo Asgard, la voz de la Reina Roja resonó por los pasillos. Bienvenido de nuevo. Thor miró el holograma juvenil de la Reina Roja y no pudo resistirse a preguntar. ¿Quieres convertirte en humano? La Reina Roja parpadeó, sorprendida. ¿Qué? No. Un cuerpo, por perfecto que sea, tiene sus defectos. Preferiría no acabar como Visión. Thor rió entre dientes. La Visión no es tan mala. ¿Por qué tanto odio? Dudó antes de responder. Digamos que prefiero ser como soy. Visión es el ser sintético más fuerte del mundo, pero, su conexión con la humanidad siempre ha sido su mayor defecto. La sonrisa de Thor se ensanchó.
Te falta vida y emoción, ¿verdad? Su tono cambió, teñido de emoción. ¿Quieres decir que puedes arreglar eso? ¿Pero acaso entiendes este poder, Thor? Lo has estado usando principalmente para la destrucción. Thor levantó el guantelete, las piedras reluciendo. Quizás no lo sabía antes, pero ahora sí. A partir de ahora, soy el destino. Espera, Thor. Pero antes de que pudiera detenerlo, Thor chasqueó los dedos. El resplandor del guantelete del infinito se atenuó al materializarse una figura esbelta y sólida frente a él. La reina roja, ahora completamente humana, se miró las manos con incredulidad. Estás vivo, dijo Thor con voz suave. Y ya no eres solo una IA. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender algo. Espera, ¿dónde está mi ropa? Thor apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser expulsado del salón por un furioso puñetazo. Sentado en el suelo afuera, Thor se frotó la cabeza mientras Natasha se acercaba, con una sonrisa tirando de sus labios. Te lo merecías, bromeó ella, sentándose a su lado. Thor puso los ojos en blanco. ¿Puedes culparme? No es como si Tony hubiera preparado ropa cuando creó a Visión. Natasha lo fulminó con la mirada. Visión se basó en Jarvis, que era básicamente un anciano sabio. La reina roja, bueno, Alicia ahora, era prácticamente una niña. ¿Cómo no pudiste ver la diferencia? Thor se aclaró la garganta y cambió de tema rápidamente. ¿Por qué estás aquí? ¿No deberías estar entrenando a esos reclutas? Natasha negó con la cabeza. Se graduaron hace siglos. Estoy aquí porque empezaron a ir de misión. ¿Misiones? Thanos se ha ido. ¿Quién sigue causando problemas? Natasha se encogió de hombros. Mientras haya ambición, el caos nunca terminará. Hace poco, Industrias Stark se encargó de un tipo llamado Quentin Beck, un actor que creía poder hacerse con el poder. Tony se encargó de él, por supuesto, pero es una prueba de que siempre hay otro villano acechando. Thor suspiró. Tony debió de divertirse con esa. Al atardecer, Thor se encontraba en lo más alto del castillo. Jean Grey se unió a él, observando el horizonte en silencio. Te lo dije una vez, dijo Thor, rompiendo el silencio, que cuando sea lo suficientemente fuerte, abriré las puertas entre dimensiones y te dejaré regresar a tu mundo. Podrías volver a ver a tu familia. Jean se tensó y bajó la mirada. Tras una larga pausa, susurró. ¿Acaso tengo familia? Mi padre está mejor sin mí. El profesor solo me acogió porque soy una mutante, y una peligrosa, además. Thor la observó con atención, su expresión se suavizó. Entonces, ¿cuál es tu plan? Jean dudó antes de responder, con la voz temblorosa. Quiero volver, pero, quiero que vengas conmigo. Thor rió entre dientes, tomándole la mano. Con las gemas del infinito, puedo hacer lo que sea. Cuando sea. La luz del guantelete brilló intensamente y el mundo a su alrededor cambió. Un nuevo viaje había comenzado. Final del capítulo.